El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulos 14, versículos 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le preguntan a Jesús, Tomás, que le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Nosotros, apreciados hermanos, esta pregunta de Tomás regresa siempre a nuestra vida. Constantemente nosotros nos estamos preguntando: Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Constantemente nuestra vida está en un ejercicio de discernimiento vocacional, si lo podríamos llamar, aunque en nuestra vida hay momentos muy cruciales en los cuales debemos tomar una decisión. Ustedes, los esposos que nos escuchan, pues cuando han tenido que tomar una decisión para donarse completamente en el santo matrimonio para toda la vida, pues han tomado esa decisión por ese camino. Cuando nosotros decidimos decirle sí al Señor a través del sacramento del orden, pues hemos dicho sí, y allí pues sabíamos el camino. Pero esto nos ha llevado a nosotros, debe ser precedido siempre por momentos de oración, por momentos de perseverancia, por momentos en el cual hemos sido acompañados por alguien para que nos ayude en el camino. Por eso, la pregunta de Tomás también tenemos que hacerla nosotros: ¿cómo podemos saber el camino? Es la pregunta que también muchos jóvenes se siguen haciendo: ¿cómo podemos hacer el camino? Pensemos aquellos que están discerniendo qué carrera estudiar, qué quieren hacer, especialmente cuando tienen que tomar una decisión para su vida. ¿Cómo podemos saber el camino? Y el Señor ya nos da algunas indicaciones. Dice Jesús, le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, nuestro camino tiene que ser guiado siempre por Jesús. Él es el camino. Y cuando tenemos la mirada fija en Jesús, es decir, cuando tenemos la mirada que es más horizontal, una mirada profunda en la cual sabemos nosotros que estamos llamados a la eternidad. Ese es el camino que tenemos que buscar, el camino que nos lleva a la salvación, porque Jesús dice: nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, apreciados hermanos, ese es encontrarnos nosotros en esa dirección que nos lleva a la vida eterna, al encuentro con Jesús, al encuentro en el cual nosotros sabemos que la meta, que es el encuentro definitivo con el Padre, la vida eterna, la vivimos ya en el presente, en ese discernir, en ese encuentro con el Señor, porque Él es el camino. Por lo tanto, un caminante ya sabe cuál es su destinación, la vida eterna, pero la vive, la goza en el presente. Se goza en ese caminar en la presencia del Señor. Por esto, cuando nosotros discernimos y descubrimos nuestra vocación, somos las personas más felices porque estamos por el camino del Señor. Y entonces, nosotros constantemente: Señor, muéstranos el camino. Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Pues Él es el camino, Él es el encuentro con Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros, si tuviésemos la verdad sobre nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí no es cuestión de predestinación, sino aquí es cuestión precisamente de confiarnos completamente en Jesús, que es el camino, que es la verdad y la vida. Siempre nuestra vida, apreciados hermanos, está en torno a tomar decisiones, constantemente. Y es la oportunidad que Jesús nos invita a nosotros a mantenernos en su presencia, a mantenernos en que Él es nuestro camino, Él es la verdad y la vida.
Y sobre todo, apreciados hermanos, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, siempre llegan las preocupaciones. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos mucho miedo sobre nuestra vida, tenemos muchas angustias. ¿Qué nos puede suceder en nuestro entorno, en nuestra vida? Y por eso Jesús le habla con esa sencillez a los discípulos y le dice: no se turbe su corazón, no tengan miedo. Si confiamos en Jesús, que nos guía, que nos lleva por el camino de la salvación, no se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Es la confianza. Ese creer se traduce en confiar. Por eso, cuando nosotros encontramos el camino, que es Jesús, cuando perseveramos en el camino de la salvación, encontramos la serenidad. Nosotros, apreciados hermanos, en momento de turbulencia en el corazón, no podemos tomar decisiones. Yo les invito, apreciados hermanos, cuando estemos pasando por aquellos momentos fuertes de crisis, nunca tomemos decisiones a prisas. Vayamos con pausa. Incluso esos momentos en los cuales de angustia, ojalá contemos con un amigo, con un director espiritual, con alguien que nosotros podamos contarle y abrir el corazón para que nos pueda ver las cosas como según Dios las podría ver. Un amigo espiritual, ciertamente, no con cualquier persona tenemos que nosotros comentar nuestra interioridad, con una persona de fe, con una persona que cree, con una persona que nos pueda aconsejar y llevar, no para nosotros hacer lo que Él nos diga, sino para discernir la voluntad de Dios, es decir, para que nos ayude a descubrir la verdad sobre Dios, sobre nosotros mismos, para que nos ayude a perseverar por ese camino de salvación. Por eso Jesús nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nosotros constantemente, apreciadas familias, apreciados hermanos, constantemente estamos llamados a preguntarle a Jesús, a preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Esta pregunta tenemos que hacerla nosotros constantemente desde que nos levantamos, constantemente repetirle al Señor: Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Ayúdanos a discernir, ayúdanos a mantenernos en ese encuentro con el Señor para así perseverar por ese camino de la salvación. Que María, nuestra Madre Celestial, ella interceda por nosotros y nos bendiga en todo momento. Y que Dios Todopoderoso los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.